El aspecto que explícitamente entrega coherencia argumentativa al texto es el asunto que da título al libro, la letra y la escritura, sus concurrencias y rivalidades. La letra pensada como el lenguaje racional, transparente, capaz de transmitir sentido y asentar significado. Se trata de la letra a la que apelan los autores decimonónicos, que intentan establecer, junto con una política del lenguaje, bases para conformar una comunidad no solo lingüística, sino también, y quizás sobre todo, política. El libro de Sánchez así se erige sobre 3 momentos de la cultura hispano y latinoamericana: la concepción del lenguaje de los pensadores ilustrados decimonónicos que defienden una lengua-letra capaz de articular el proyecto nacional, aliado ideológico del proyecto moderno; un segundo momento caracterizado por la crítica de la estética modernista y su defensa de un arte antiburgués erigido en independencia de su funcionalismo político; y una tercera consideración de la escritura, considerada como resistencia y portavoz de murmullos y silencios, a los que se adhiere como huella lo rechazado y eliminado a partir de las violencias simbólicas propias de un continente colonizado y periférico. Finalmente, Sánchez se detiene en los fantasmas o muertos vivos que aparecen en Memorias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Asís, en Juana Lucero, de Augusto Dalmar y en La Mortajada de la Bombal. ¿Cómo escribir el cuerpo? ¿Cómo escribir la muerte? ¿Cómo escribir algo que escapa a las posibilidades de significación del lenguaje? Quisiera cerrar con una cita de Blanchot que me parece estar en concordancia con el proyecto escritural que hoy comentamos. Escribir no está destinado a dejar huellas, sino a borrar, por medio de las huellas, todas las huellas, a desaparecer en el espacio fragmentario de la escritura, más definitivamente de lo que se desaparece en la tumba, o también a destruir de forma invisible, sin el estrépito de la destrucción. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Cecilia Sánchez, fue un auténtico placer leer tu texto y ahora también comentarlo. Muchas gracias al Fondo de Cultura, a Felipe, también por la confianza. Inevitablemente hay algunas repeticiones, el texto es el mismo. Estoy pensando en lo que acaba de leer Andrea. En la revisión o problematización de las relaciones o conflictos entre la letra y la escritura, el nuevo libro de Cecilia Sánchez selecciona, más allá de un seguimiento de épocas o etapas históricas, de escuelas o tendencias estéticas, distintas y muy significativas escenas presentes en América Latina entre el siglo XIX y mediados del XX. Esto permite seguir unos procesos que articulan o visibilizan relaciones bastante íntimas entre literatura y política. En este recorrido, el trabajo interrelaciona distintos registros disciplinarios, ya lo destacaba Andrea, dando una nueva figura o repotenciando materiales no pocas veces visitados. Destaca en este sentido la muy fértil relación o entrelazamiento que la autora establece entre filosofía, literatura y lingüística, así como también entre el pensamiento universal, comillas, y el latinoamericano, quizás también con comillas. Quisiera comenzar diciendo que estoy aquí no porque sea, ni con mucho, un especialista en los temas que este libro apasionante de Cecilia Sánchez trata. Estoy aquí movido por una antigua admiración de mi parte hacia el trabajo de Cecilia, que felizmente con el tiempo se convirtió en amistad. En esa suerte de amistad en las letras, de las que tanto se habla, a veces para bien, otras para mal, en este libro riguroso, original y osado. Leyendo los análisis que Cecilia Sánchez realiza de las ideas de Sarmiento, Bello o Bilbao, o los comentarios de las obras de María Luisa Bombal o de Arguedas, las páginas de Arguedas son realmente memorables,
No puedo dejar de recordar las páginas del propio Benjamin acerca de Baudelaire o de Barthes acerca de Michelet. Esas ideas se corresponden con un autor, y este no es en ningún caso una unidad cerrada y autónoma, sino que está siempre atravesado por los conflictos de su época. ¿Qué escena podría haber, le pregunto a Cecilia, y dejo aquí venir a nuestros espectros, cuando se ha negado a tantos la posibilidad misma del rito mortuorio? ¿Qué escena postular cuando ya no podemos distinguir entre realidad y representación? ¿Hay todavía claridad, otra pregunta, respecto a lo que aparece y lo que desaparece cuando los desaparecidos aparecen inscritos en los registros electorales? Tal vez Cecilia me dirá que en este contexto de lo que se trata es justamente de replantear escenas en las que el otro puede aparecer, en las que los muertos, Hamlet, Banquo, puedan desarrollar su acción. Yo no estoy muy seguro de eso. Pienso más bien que una idea de escena de tal naturaleza teatral, y Freud sigue siendo un shakespeariano, tiende a obviar que hoy en día nuestros muertos vivientes ya no necesitan ser convocados, pues son, es decir, deben ser. Se trata de nuestro imperativo categórico, la materia misma de nuestra escritura. Chao. No sé si todavía me repongo de estas lecturas impresionantes. Ya no sé lo que escribí tampoco, así que no se hagan ilusiones. No, bueno, el reto de Adolfo es tremendo, pero no lo voy a responder acá. Solo una corrección, pero parece que yo no lo hice muy bien, porque el concepto de escena, si bien parte siendo teatral, termina siendo no teatral, sobre todo con Comala, que es una crítica que me hizo George Navet también. Pero parece que esa borradura de lo teatral, cuando uno dice escena, inmediatamente aparece el teatro, ¿no? Y efectivamente, epistemológicamente, eso es un problema político, porque justamente lo espectral no es necesariamente algo que tenga que aparecer. Como tú bien decías, o sea, estamos justo, y curiosamente se nos juntó este mes con lo espectral, y decir desaparecidos no significa que estén inscritos en alguna parte sus nombres. Digamos, puede haber historia de lo absolutamente desaparecido, y en parte es un poco lo que traté de hacer. Cuando hablo de lengua latente, cuando uso, además, bueno, agradezco, ahora empiezo primero a agradecer también a Felipe Aburto. Realmente ha sido impresionante el contexto de conversación que hemos tenido y los permisos que me ha dado también como para incluir majaderamente la cursiva. Que la cursiva es la única manera en que uno escribe lo que no se puede decir abiertamente. El juego era entre la filosofía entendida, no es que toda filosofía sea idea, yo estoy completamente de acuerdo, pero esta filosofía de la que se apropian Andrés Bello, Simón Rodríguez, Félix Varela, cubano, para justamente que en América Latina escribamos y hablemos bien, porque existe un proyecto importante y político del que jamás se habla, porque por algún motivo que yo no comprendo se deja de lado esa discusión que es tremenda y que incluye el tema de la educación, además. Entonces, en ese contexto, claro, la filosofía que estaba en juego en ese momento, con Dillac, Locke, Port-Royal, Rousseau, tiene libros sobre cómo escribir bien y cómo hablar bien, reglas, y donde justamente los que escriben según esas reglas tienen una escritura fría, y los que escriben sin esas reglas, tienen una escritura pasional. Justamente hablar de escritura que va más allá de la literatura, ¿no? En América Latina tenemos más escritura que literatura. La literatura viene del logos,
y tiene esta historia ordenada. Entonces, en ese sentido, el concepto de escritura de Derrida me servía para salir de ese eurocentrismo. Bueno, yo creo que lo peor que puede hacer un autor es explicar su propio libro. Así que lo dejo hasta aquí y ustedes verán qué hacen con el libro. Y realmente, bueno, agradezco mucho. Aquí está Susana Villavicencio, que hizo un prólogo bellísimo, a los presentadores que realmente me impactaron, y por supuesto, bueno, a la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias.